Bienvenidos a este espacio de Societa Entrevistas, un espacio que abrimos para traer invitados en torno al mundo inmobiliario que nos puedan dejar sus consejos, que nos ayuden con elementos prácticos para el proceso inmobiliario o de inversiones que cada uno de nosotros estemos viviendo. Hoy tengo una invitada muy especial, estamos con María Ángela Mejía, abogada, pero abogada que se ha especializado en derecho de los negocios, también en derecho inmobiliario y con la cual hemos trabajado ya por muchos años en diferentes procesos con inversiones inmobiliarias. Mari, gracias por aceptar la invitación y vamos a hablar. Bueno, muy feliz de estar aquí. Ojalá este espacio pues pueda construir a todas las personas que nos están viendo y pueda alimentar todo ese conocimiento y esa pasión por los inmuebles. Bueno, súper. Vamos a hablar de las implicaciones legales o recomendaciones legales en las actividades más cotidianas de un inversionista inmobiliario, ¿sí? Claro, Principalmente te invito a que hablemos de arrendamientos, si queda espacio hablamos de ventas y si no, pues hacemos otra invitación, ¿vale? de una. Cuando alguien compra un inmueble, uno de los usos más comunes es decir, vamos a colocarlo en renta, ¿vale? Ya sea que a título individual cada inversionista lo administre o ya sea que lo haga a través de una inmobiliaria. ¿Cuáles son los contratos o procesos legales más comunes que debería uno cuidar o estar atento? Bueno, a la hora de renta, digamos que hay dos contratos que nos van a orientar toda la relación que se tenga con el inquilino. Y por otro lado, si es el caso del inversionista que decide tener un administrador que se encargue directamente de gestionar todo lo que tiene que ver con el arrendamiento, entonces otro contrato que nos va a orientar esa relación entre el inversionista y el administrador de ese inmueble. Estaríamos entonces hablando del contrato de arrendamiento propiamente y de un contrato de mandato para la administración de un inmueble en arrendamiento. Vale, entonces, si tengo un administrador, llámese inmobiliaria, firmamos contrato de mandato. Correcto. Si tengo ya un arrendatario de manera directa, firmo con el arrendatario es contrato de arrendamiento, ¿vale? Así es. Si la inmobiliaria firma el contrato de arrendamiento, ¿hay quien firma? O sea, si tengo un administrador, ¿hay quien firma? ¿Firma la inmobiliaria? ¿Firmo yo? Bueno, ¿qué pasa? Cuando nosotros celebramos un contrato de administración, ¿sí? Digamos que le estamos dando un encargo, un mandato a un tercero que es nuestro administrador para que gestione el arrendamiento, ¿sí? En este caso, ya sea una inmobiliaria, que las inmobiliarias se especializan en eso, o ya sea un tercero conocido que también pasa comúnmente, esa persona se va a encargar de firmar directamente el contrato de arrendamiento con el inquilino en calidad de arrendador. Eso es posible ante la ley, aunque él no sea propiamente el propietario del inmueble. Listo. Pero para eso se ha celebrado previamente el contrato de administración que me va a proteger a mí como inversionista o propietario de que esa cadena, digamos, de encargos, pues fluya como debe ser, con normalidad. Hablando del contrato de arrendamiento, digamos que rentamos directamente el inmueble. ¿Cuáles son las cláusulas o los elementos más importantes que se debe tener en cuenta? Pues yo no soy muy amigo de descarguemos un modelo típico de Google de contrato de arrendamiento o compremos en una papelería un contrato y firmémoslo, porque deja muchos vacíos. Entonces, para no dejar esos vacíos, ¿cuáles son los elementos principales? No, no para reemplazar la labor de un abogado, simplemente pues porque uno como propietario debe estar enterado cuáles son los elementos más importantes del contrato, por lo menos revisarlo, garantizarlo, entender qué documentos es el que estoy viendo. Bueno, lo primero es identificar qué tipo de inmueble tenemos, porque el contrato de arrendamiento va a cambiar dependiendo de la destinación del inmueble, ¿sí? La normatividad cambia dependiendo de la destinación del inmueble. Entonces, si estamos hablando de un inmueble para vivienda, la norma que lo rige es completamente diferente a la de un inmueble comercial, ya sea que sea destinado para local, para bodega, para oficinas, para consultorios e incluso me atrevería a decir que si estamos hablando de un arrendamiento, pero más bien a corto plazo, una renta corta, cambiaría igualmente muchos aspectos o muchas cláusulas en el contrato. Entonces, lo primero es identificar qué tipo de inmueble tenemos. Ese punto es muy clave. Ya vamos a ahondar en cada uno de los tipos de contratos, pero básicamente, digamos, en la práctica, más o menos, ¿qué elementos son los que típicamente cambian?
entre un contrato residencial y uno comercial de arrendamiento? Uno de los elementos principales es, por ejemplo, la forma en que se da terminación al contrato de arrendamiento. En el caso de la vivienda, digámoslo así, la ley que rige es la ley 820 del 2003, que es el régimen de arrendamiento de vivienda urbana, donde da unas prerrogativas para ya sea que el inquilino o el arrendador quiera dar por terminado el inmueble con una notificación que normalmente es de 3 meses de antelación a la fecha en que se debe terminar. La ley nos indica que en caso de que no se quiera esperar hasta el vencimiento del contrato, sino que se quiera acabar antes, entonces va a haber el pago de una indemnización que es de 3 cánones de arrendamiento normalmente, ¿sí? Ya cuando estamos hablando de locales comerciales, digamos que la ley no tiene tanta normatividad acerca de estos factores, pero sí, por ejemplo, da unas prerrogativas o unas garantías para los inquilinos, especialmente cuando ya han cumplido 2 años de duración en el mismo local. Entonces, digamos que ya el arrendador no es tan fácil que le pueda dar terminación al contrato simplemente porque así lo quiso, sino que va a tener que demostrar que existen unas causales que le justifiquen dar terminación a ese contrato. De lo contrario, pues deberá también incurrir en unas indemnizaciones que son mucho más altas que en términos de vivienda. Entonces, una de las primeras conclusiones de la gran diferencia entre un contrato de arrendamiento y una vivienda, la forma en que se termina, ¿sí? Y que en el caso de Colombia nos citaba la ley 820 del 2003 para arrendamientos residenciales, un apartamento, una casa, un apartaestudio que la usan para renta tradicional. Normalmente se estima que tú fijas un plazo de arrendamiento, el contrato va hasta octubre del próximo año. Hasta 3 meses antes de que se llegue a esa fecha de terminación, tú debes notificar que no se va a renovar, o si no, pues se renueva automáticamente. Pero nos hablabas de que en los inmuebles comerciales no funciona así y que, digamos, se agrava la situación pues para el propietario cuando han pasado 2 años porque ganan derechos los arrendatarios. ¿Cómo así? Así es. Digamos que, bueno, la ley entra a proteger de una manera especial al comerciante porque se estima que después de 2 años el comerciante en un mismo local ha ganado un posicionamiento de marca, un reconocimiento por parte de su clientela, que ya saben dónde está la ubicación del local, ¿sí? Entonces, la ley para proteger a estos comerciantes, a la inversión que ellos han hecho en un local comercial, en adecuarlo, en poner todas las características de su marca, los protege en el sentido de que no va a ser tan fácil para el propietario sacarlos de ese lugar o de ese establecimiento que ya han construido ahí. En esos casos, digamos, para que el propietario pueda terminar el contrato, tendría que ser por una causa mayor, como por ejemplo que el local ya requiera una intervención, una adecuación, porque amenaza a generar un daño o arruinarse, digamos que estructuralmente necesita reforzamientos. Esa podría ser una causal. Otra causal podría ser que el propietario necesita el local, pero para otro negocio sustancialmente diferente al que el inquilino tenía o estaba desarrollando antes. Ya. Entonces, digamos, de las formas de terminarlo es porque lo necesito para yo mismo usarlo o para, pero con un uso diferente o entregárselo a un tercero, pero con un uso completo. O sea, no es como que le tengo rentado el local a un mini market y se lo pido para rentárselo a otro mini market, pues porque se estima que... Correcto, porque ahí podría haber un comportamiento de competencia desleal también. Entra a Interesante. jugar ese factor. ¿Qué otra diferencia para tener en cuenta se halla en el tema entre contratos de arrendamiento, comercial? ¿Tienes alguna otra en mente? Otra diferencia grandísima es el aumento del canon de arrendamiento. Como sabemos, el canon de arrendamiento por lo general aumenta cada año. En el caso de vivienda, la ley es muy específica en estimar que lo máximo que puede aumentar un canon es el equivalente al IPC del año inmediatamente anterior. Este año, por ejemplo, el IPC del 2023 fue 9.28%. Este año lo máximo que se puede aumentar en vivienda es eso, 9.28%.
A diferencia de los locales comerciales, la ley no estima un máximo, entonces eso se acuerda entre arrendador e inquilino eh, de la manera que ellos determinen. Y eso va a depender pues del tipo de negocio, la marca, si es muy fuerte o si de pronto está empezando, la proyección, las condiciones del mercado. Claro. Eso se estipula entonces en el contrato y en el contrato se dejan fijas las reglas de cómo será el aumento del canon de arrendamiento cada año. Sí, claro, y ahí también pesa mucho el poder de negociación en locales comerciales. Entonces, en vivienda cada año aumenta lo que aumenta el IPC, que es la inflación. Pero en comercio se puede decir en el contrato, el canon de arrendamiento aumentará cada año IPC más 5 puntos porcentuales. Entonces el IPC fue el 10% más 5 puntos, 15% lo que se aumenta. Es lo que coloqué en el contrato. Digo que, y tú lo citabas, de que dependía también el poder de negociación, porque pues cuando hay marcas muy sólidas, muy grandes, y los arrendatarios, los dueños de los locales dicen yo quisiera tener esa marca acá, una de las peticiones más comunes es el aumento del arriendo cada año es el IPC, sin adicionarle puntos porcentuales. Versus lo que tú decías, cuando ya es una marca pronto que está empezando, o que digamos el dueño del local tiene, o la dueña tiene mayor poder de negociación, pues ahí va a buscar que ese IPC más 2 más 3 más 5 puntos porcentuales. Correcto. Una pregunta muy común que me han realizado es, cada vez que cambio de año y el gobierno anuncia los primeros días de enero de cada año cuál fue el nuevo IPC, la pregunta inmediata de las personas es, ¿ya mismo puedo aumentar el canon de arriendo? No sé, es 5 de enero y el gobierno anunció que el IPC fue, no sé, 7%. En ese momento, ¿en qué momento las personas pueden decir, a partir de ahora le aumenta su canon de arriendo, digamos residencial, un apartamento, le aumenta 7%? ¿En qué momento pueden hacer esa subida de precio de acuerdo con los temas Bueno, legales? eso pasa mucho y la gente lastimosamente lo desconoce, pero el aumento de de un canon de arrendamiento solamente se puede realizar una vez al año, pero no a partir del 1 de enero, sino a partir del momento en que el contrato vuelva a cumplir un año de vigencia. Entonces, pongamos un ejemplo. Nosotros celebramos un contrato hoy de arrendamiento de vivienda 29 de agosto del 2024. ¿Listo? Entonces, en enero el gobierno va a anunciar cuánto será el IPC de 2024. En ese momento todavía no me puedes aumentar el canon porque el contrato no ha cumplido un año de vigencia. Solo hasta el 29 de agosto del 2025 me puedes aplicar entonces el aumento del canon de arrendamiento, cuando el contrato cumpla un año de vigencia. Otro caso que me parece común es que nos han llegado personas para que les ayudemos en sus procesos inmobiliarios y tienen ya rentado el inmueble y tienen de pronto algún tipo de diferencia con el arrendatario y se necesita pues entrar a algún proceso legal. Y muchas veces lo primero que se pide es pues darnos el contrato de arrendamiento y se halla una falla en la forma del contrato. Pues en términos legales, ya tú me dirás cómo funciona. Pero, ¿cuál debe ser la estructura de un contrato de arrendamiento? ¿Cuáles son esos mínimos requeridos para que, digamos, no, cuando yo tenga que reclamar a partir de un contrato, pues no me digan lo más básico, no, pues es que en otras palabras usted hizo mal el contrato? ¿Cuál es esa estructura de un buen contrato de arrendamiento? Bueno, hay varios puntos. Lo primero pues es la identificación de las partes. Y yo sé que parece obvio, pero no es tan obvio porque en la práctica pasa mucho que una persona arrienda, digámoslo así, a nombre de otra. Entonces, no, es que yo no cumplo los requisitos para ser inquilino, entonces mi tía va a firmar como inquilina, pero la tía firma y se va y desaparece y resulta que en el inmueble quedó viviendo fue otra persona. Eso pasa mucho. Recomendación, pues evitar hacerlo porque al momento de responder, pues vaya, busque a la tía, o quién es el inquilino real, ¿sí? Entonces, cerciorémonos de que la persona que va a firmar es la persona que efectivamente va a vivir en el inmueble, va a cumplir con las obligaciones de pagar el canon y todo lo demás. Igualmente con el arrendador, es muy importante verificar que el arrendador, o sea, el titular del inmueble, el propietario, o sea, un administrador autorizado por el propietario. Porque en Colombia, legalmente, el arrendamiento de cosa ajena es permitido, ¿sí?
Pero para evitar problemas, que también ha pasado, hay muchos casos que se ven de personas inquilinos que tienen un inmueble, pagan su canon de manera puntual, son súper cumplidos y de pronto llega otra persona y dice, mire, es que yo soy el verdadero propietario del inmueble, aquí están los papeles y usted tiene que desocuparme o tiene que pagarme lo que no me ha pagado. Entonces, tanto si somos inquilinos como si somos propietarios o arrendadores, por favor, verifiquemos que la otra parte pues es la que va a figurar y la que va a estar ahí con nosotros en el negocio. Ya. En términos de estructura de redacción del contrato, objeto, Bueno, entonces identificación, seguido al objeto, súper importante en el objeto, identificar el inmueble, la dirección correcta del inmueble como es, qué tipo de inmueble es una casa, es un apartamento, es un local. En muchos casos, si contamos con aseguradora, por ejemplo, ellos exigen que incluso se incluyan los linderos del inmueble, porque en un eventual proceso judicial, digámoslo así, el juez necesita determinar cuál es el espacio que fue alquilado, pues para poder de ahí tomar una decisión acerca del caso. Entonces, en el objeto identifiquemos muy bien el inmueble y mencionar, especificar que el inmueble se entrega a título de tenencia en arrendamiento, ¿sí? Entonces, entrego el uso y goce de este inmueble a título de arrendamiento, para que no se vaya a confundir la figura del arrendamiento con otro tipo de figuras que tienen que ver pues con lo inmobiliario. Súper importante especificar el valor del canon de arrendamiento. Si se trata de un inmueble que está dentro de una copropiedad, súper importante especificar si hay una cuota de administración. ¿Quién va a asumir esa cuota de administración? Si el valor de la cuota de administración está incluida o no dentro del canon. Muchas veces la gente lo da por hecho y cuando llega el momento de pagarla o de que hubo un aumento de la cuota de administración, empiezan las peleas de quién va a responder por ese aumento, quién lo va a cubrir, pero es que usted nunca me dijo que yo tenía que ser. Entonces eso, súper importante especificarlo. ¿Qué más? Especificar, por ejemplo, si el inmueble tiene alguna característica, condición especial. Por ponerte un ejemplo, si tiene aire acondicionado o si de pronto tiene un horno que requiere un mantenimiento especial o un calentador que requiere de mantenimientos. Todos esos tipos de elementos que requieren cuidados especiales, es importante señalarlos y definir de entrada quién se va a ocupar de esos mantenimientos. Y eso es algo que muchas veces también se pasa por delante, no se pacta y a la hora de es que se dañó, entonces también es un conflicto entre el inquilino y el propietario. Eso es muy importante. La forma como se va a dar terminación al contrato. Como te decía, pues en el caso de arrendamiento de vivienda urbana, la ley es muy específica en cómo se debe hacer el procedimiento de notificación previa y todo lo demás, pero igual es muy importante que se deje en el contrato para dejar claridad pues entre las partes, especialmente desde qué momento se inicia la vigencia del contrato, ¿sí? Para que uno pueda saber también en qué momento entonces se cumplen, digamos, los 3 meses de notificación. Entonces, por ejemplo, la vigencia del contrato empieza el día de hoy, 29 de agosto. Eso lo dejamos claro en el contrato. Entonces, si el otro año yo no quiero renovar, yo sé que cuento del 29 de agosto hacia atrás 3 meses, o sea, julio, junio, mayo, hasta el 29 de mayo tendría plazo para entregarte a ti la notificación de no renovación. Entonces, definir esas fechas también va a ser muy claro, muy importante dentro del contrato. Vale. Al momento de dejar los datos de notificación, de las firmas, a veces aparecen muchos contratos que no están firmados, o sea, colocan el tomador, deudor solidario, arrendatario, no sé, está la firma del arrendatario, pero no el deudor solidario, como cerciorarse de esos detalles. Aprovecho ahora que cité esto,
¿Cuál es el nombre correcto? ¿Inquilino o arrendatario o arrendador? ¿Fiador? ¿Deudor solidario? ¿Codeudor? O sea, ahí esa terminología importa o no importa. La terminología es muy importante por los alcances legales que tiene, digamos, cada figura. Entonces, en un contrato de arrendamiento tenemos arrendador, que es el que da el inmueble en arrendamiento, ya sea el propietario directamente o un administrador. Tenemos el arrendatario, que es el que recibe el inmueble, o inquilino. Yo en el contrato dejo escrito arrendatario. Cuando explico me gusta decir inquilino para que la gente no se confunda, pero técnicamente arrendatario o inquilino ambos están bien, no hay ningún problema. Tenemos una tercera figura en los contratos de arrendamiento que es el deudor solidario o fiador, que la gente lo usa indiscriminadamente, pero no son la misma figura. Y la recomendación siempre es deudor solidario. ¿Por qué? Porque el alcance de las responsabilidades del deudor solidario es mayor y presta más garantías para el propietario del inmueble que un fiador, ¿sí? Entonces, si ustedes van a elaborar el contrato de arrendamiento, usen la figura del deudor solidario. Esa es la recomendación y no la confundan o no la usen indistintamente como fiador porque no es lo mismo. Sí, codeudor sería básicamente un deudor solidario también, pero deudor solidario es como el término técnico Adecuado. Exacto. En el tema de los inventarios o de la preocupación, hay muchas personas que dicen, no sé, hace unos años era común no exigir que rento el inmueble sin mascotas, pero me decía alguien, es que hoy en día es más común encontrar atrás con mascotas que con niños. Entonces me decían, es una realidad social, la gran cantidad de personas que tienen mascotas, que tienen niños, bueno, en fin, pero el temor ahí es, ¿qué pasa si dañan el inmueble? Entonces, ¿cuál es la garantía? O sea, ¿cómo dejar eso claro para el momento en que voy a recibir el inmueble? Listo, entonces el instrumento o la herramienta más eficaz para proteger, digámoslo así, las condiciones físicas de nuestro inmueble es el inventario. A veces también es muy común que las personas no hagan inventarios y pues simplemente esto es un tema de confianza, entonces dejémoslo así. Pero es muy importante hacer el inventario porque ahí damos cuenta de las condiciones como entregamos el inmueble y como esperamos asimismo que el inmueble sea restituido. Entonces, el inventario por lo general es escrito, ¿sí? Ahí se ponen literalmente todos los elementos del inmueble, la descripción del elemento, que puede incluir si el elemento está en buen estado, está en estado regular o está en mal estado, y si se tiene alguna otra observación. Adicionalmente, a mí me gusta acompañar el inventario escrito de soporte en video y fotografía porque de verdad que uno se devuelve a ver con los años el inventario que quedó escrito y a veces uno ni siquiera entiende qué es lo que decía. Entonces siempre también apoyar con imágenes cada zona del inmueble, con videos y compartir esos archivos entre inquilino y entre propietario o administrador con el fin de que todos tengan conocimiento de cómo se debe restituir el inmueble y que en caso de que no te lo restituyan así, pues tengas cómo probar, mira, yo entregué el inmueble así, aquí está escrito, firmado, aquí está la fotografía, aquí está el video, así me lo debes restituir. Ya. Hay, digamos, ya condiciones, pues, del uso legítimo o del paso del tiempo, que así lo llama la ley, que digamos son cosas razonables que se esperan que se vayan deteriorando pues con el uso normal del inmueble, que ese tipo de aspectos, digamos que no habría problema, que el inquilino lo devuelva así, sería la normalidad. Pero ya hablamos de los arreglos. Entonces, el tema es hacer un inventario antes de empezar un proceso de arrendamiento, ¿sí? Y que lo firmen ambas partes y hacerlo por escrito y en video, ¿sí? La recomendación es que el video va a dar mucho más detalles, ¿sí? No sé, vi en Roma en la inmobiliaria un caso de una cocina que decía gabinetes en buen estado.
y cuando se fue a restituir tenía una serie de tornillos que habían clavado en los gabinetes para colocar unos trapos de cocina. ¿Y qué pasó ahí? Y luego retiran todos los tornillos y quedan unos huecos. No, pero eso no estaba. Entonces, pues vamos al inventario escrito, gabinetes, buen estado, pero pues no se sabe ahí, no especifica el tema de tornillos o no. Y el arrendatario hasta última hora aseguró que esos huecos estaban y que esos tornillos estaban ahí. Lo que se hizo fue, pues remitámonos al video, pues en el video hay un pasón que se hace por la cocina, pausémoslo, ampliemos la imagen, está el gabinete, no tiene ni tornillos, ni tiene vacíos, no tiene huecos, no tiene nada. Entonces después terminé diciendo, sí, qué pena, pues ahí lo abrí para colocar unos trapos, pero eso es súper bueno, déjelo así. El propietario dijo, no, no lo acepte, me tiene que reemplazar la pieza. Sí, entonces la otra vez pasó también con una ducha que vi que la habían cambiado por otra de menor calidad, entonces en el inventario escrito había quedado ducha en buen estado, pero pues ¿qué ducha era, sí? De hecho, tenía la misma marca de ducha, me acuerdo, pero era una ducha de menor calidad la que estaba ahorita. Entonces, ducha, marca, no sé qué, en buen estado. Y estaba lo último, una ducha de la misma marca, pero de una calidad inferior, mucho más económica. Entonces, vámonos al video y ahí aparece el video. Entonces, creo que el video es una gran herramienta. A propósito, con el tema de los daños, siempre surgen muchos inconvenientes. Cada vez que surge, no sé, se quebraron la puerta de vidrio de la ducha de un baño, ¿sí? Se taponó la cañería, dejó de funcionar una llave, se descolgó una puerta de la cocina de un gabinete, pues se descolgó, se cayó un día, llegamos y se había caído de la puerta de la cocina. La gran pregunta ante esas situaciones es, ¿quién responde? ¿Quién paga? ¿El propietario o el arrendatario? Bueno, entonces, por ley, y esto ya está, es en el Código Civil, que a propósito, cuando digamos existen vacíos en la ley que hablábamos ahorita, la ley 820, que es el régimen de arrendamiento de vivienda urbana, o incluso en locales comerciales, el Código de Comercio trae pues unos pocos artículos que regulan el arrendamiento de locales. Eh, Cuando de pronto hay vacíos en esas normativas, remitámonos al Código Civil. El Código Civil tiene una normativa mucho más amplia en temas de arrendamiento, entra a suplir cuando estas dos no han regulado algún aspecto, y de hecho en temas de reparaciones tiene mayor profundidad, aunque en Colombia sigue siendo todavía un área bastante gris, porque es confuso. Entonces, ¿qué dice la ley? Existen tres tipos de reparaciones o mejoras, llamémoslo así. La primera son las reparaciones locativas, que son reparaciones más bien estéticas que tienden a mantener el inmueble en buenas condiciones. Estética u ornamentalmente hablando, ¿sí? Esas reparaciones por ley le corresponden al inquilino. Entonces, eh, mantener, por ejemplo, las paredes limpias y en buen estado, ¿sí? Digamos, si le abriste un hueco para clavar una puntilla, un tornillo, entonces al momento de restituirme el inmueble tienes que resanar. Importante, dejemos en los contratos escritos quién tiene la obligación de pintar el inmueble, que ese es otro dolor de cabeza siempre. ¿Y con qué pintura y con qué calidad? Porque no es una Y brocha, con está qué pintado. pintura y con qué calidad, porque a veces los inquilinos, no, pero es que las paredes están limpias. No, pero es que no era paredes limpias, era paredes pintadas. Entonces, eso dejémoslo escrito en el contrato de arrendamiento. Eso podría ser una reparación locativa. La ley, por ejemplo, el Código Civil señala que en caso de rotura de vidrios, que se rompió un vidrio, se estalló, eh, o también en caso de taponamiento de cañerías, el inquilino debe responder por ese tipo de arreglos. Y hay normas específicas que así lo señalan. Entonces, esas reparaciones locativas de se zafó un tornillito, se desprendió aquí, debe encargarse el inquilino, no sé, se fundió un bombillo, ¿sí? Ese tipo de cosas el inquilino debe encargarse. Hay otro tipo de reparaciones que son las reparaciones necesarias y ya estamos hablando de reparaciones un poco más de tipo estructural, que ya hacen parte pues de que el inmueble no pierda su funcionalidad, y esas reparaciones le corresponden especialmente al propietario.
Entonces, O sea, humedades, goteras. súper clásico, una humedad, el propietario debe responder por ese tipo de daños. Y lo último, pues son ya mejoras útiles, así lo llama la ley, que ya no es algo estructural o funcional o estético del inmueble, sino que se trata de, no, es que yo quiero ponerle una pergolita aquí en el patio para que sea más bonito, no sé qué. Esas, pues claramente las debe costear el inquilino previa autorización del propietario. No es que yo las voy a hacer porque quise, no, debe pedir autorización al propietario para poderlas desarrollar. En caso de que no lo haga, se entiende que esas mejoras van a pertenecer al inmueble, pierde el derecho de que se las reembolsen si es que mejoraron sustancialmente el inmueble, o tiene el cargo de quitarlo y dejar el inmueble tal cual como estaba y así entregárselo al propietario. Ya. Esos serían los tres tipos de mejoras. Bueno, yo creo que las ventas, los contratos comerciales, las sesiones de espacio comercial, que es otra figura comercial muy interesante, vamos a tener que dejarlo para otra invitación. Muchísimas gracias. Les invito a que dejen las preguntas en los comentarios. Se las trasladamos a Mari para que por favor nos ayude a responderlas. Te deseo Claro que muchos sí. éxitos a ti en tu proyecto de inversiones inmobiliarias. Si en algo podamos servirte, estaremos muy atentos. Mari, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes.